19:02, 23 grados de temperatura. Muy buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar a informar a esta hora con una noche tan cargada de información que vamos ya mismo a lo que tenemos hoy para desarrollar. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Tenemos una cantidad bastante interesante de temas para tratar en esta una horita que nos toca compartir con ustedes el día de hoy. Va cerrando este periodo parlamentario, sí. Le queda poco tiempo, hay gente que ya no vamos a ver más en el Congreso, por lo menos por los próximos años, otros que se van a cambiar de Cámara, van de diputados al Senado, y vamos recogiendo lo último a nivel de este periodo legislativo, hoy con algo curioso, porque en un lugar donde suele haber muchas agresiones, donde suele haber mucha violencia verbal, incluso hasta a veces física, hoy hubo tiempo para hablar un poquitito de cultura, de la palabra y de los libros. No dejaron de lado todo lo demás. También hubo de lo cual vamos a estar hablando también. Pero queremos resaltar esto porque decíamos hasta hace un ratito en el momento del pase aquí con Diego, con Julio, tenemos una campaña desde el Sistema Nacional de Televisión, SNT, Sur TV, es decir, todos los medios del grupo Albavisión en sí, que se denomina Ñamoñe'é, Diego, que hace referencia a la donación de libros que queremos que nos hagan llegar, que queremos nosotros mismos juntar desde nuestras casas para poder hacer que todos estos libros vayan directamente a escuelas carenciadas de nuestro país. Hay muchas escuelas, muchísimas escuelas en realidad, donde no hay de hecho infraestructura, tampoco hay libros. Sí. Hay muchísimas escuelas que no tienen una biblioteca. Parece una locura, pero así funciona nuestro sistema educativo. Diccionarios de sinónimos y antónimos a veces no hay en las escuelas y los chicos no tienen de dónde consultar. Decían en la campaña, nunca toqué un libro, nunca leí un libro porque no tengo ningún libro. Y podemos un poquitito, por lo menos, con un poquitito de ayuda, podemos llevar a algunas escuelas algunos libros. Exactamente, esa es nuestra iniciativa, Ñamoñe'é. Compartimos un poquito del spot que de hecho ustedes lo van viendo en el transcurso de los diversos espacios informativos aquí de C9N y seguimos hablando del tema. ¿Estás leyendo algún libro en este momento? No, ninguno. Nunca leí. ¿Por qué no estás leyendo ningún libro? Porque no tengo. No tengo libro. Porque no tengo libro. Ya les dimos calzados, ahora queremos ayudarles a caminar un poco mejor, a volar, a sentir, a disfrutar, a vivir uno de los mejores momentos y adoptar uno de los mejores hábitos. ¿Te gustaría tener más libros? Sí, me gustaría tener. Te pedimos que dones libros nuevos o usados. Pueden ser textos escolares, libros de cuentos, historias que sabes que le van a servir, les van a entretener y sobre todo les va a enseñar. Nuestro sueño es que 50 escuelas humildes tengan su biblioteca con cientos de libros. Y como sabemos, los sueños se hacen realidad, como en los buenos libros. Bueno, esta es nuestra campaña. Sí, de hecho que ya vamos recibiendo donativos que le agradecemos muchísimo a esa gente que ya se va plegando a esta campaña, recién inició este día lunes y estamos recibiendo a partir de esta semana todos los libros que la gente ya no utilice, haya leído y ya siente que es momento de desprenderse de algunos de ellos para que esto se vuelva como algo circular, algo interactivo. Yo termino de leer un libro, me haya gustado o no, hago que la cultura de la lectura también se diversifique y llegue a más gente. Estábamos recién mironeando acá con los compañeros, con la compañera, y encontramos libros que serían valiosos en muchas bibliotecas, apreciados, buenos libros que dan gusto leer, que instruyen y que la gente tiene también la generosidad de donar. Sí. Y eso va a llegar a los chicos y es muy importante. Así que esto también, les decíamos, hoy tomó un cariz político porque se habló de esto en Cámara de Diputados. Hacía mención la diputada Celeste Amarilla a esta situación que se ve en nuestro spot, donde hay chicos que cuentan, confiesan que nunca leyeron un libro porque nunca tuvieron un libro entre las manos. Escuchemos lo que decía la diputada Celeste Amarilla hoy en sesión, haciendo referencia justamente a la campaña Ñamoñe'é. Y ahora veo una publicidad en la tele de una campaña que se está haciendo para juntar libros para niños, donde le preguntan a los niños, ¿leíste algún libro alguna vez? Y los niñitos de 8 o 9 años dicen no.
¿Nunca leíste un libro? Nunca. ¿Por qué? Le preguntan. ¿Por qué no tengo? Le dicen. ¿Por qué no tengo? ¿Leerías un libro? Sí, le dicen. Sí, leería. Claro, los niños son esponjas. Es solo cuestión de motivarles. Y claro, no tienen libros. ¿Y cómo van a tener libros si la prioridad en la casa es comer, es pagar la luz? Si la prioridad en la casa es la salud. Si tienen que conseguir pollo para el sábado para conseguir alimento, y lamento decirle que así van a seguir 5 años más. Esto se daba, bueno, también la queja política de por medio, ¿verdad? El final, pero hacía referencia a esta campaña Ñamoñé, que justamente inicia, así como decía la diputada, preguntando a los niños si leyeron alguna vez, y algunos le dicen, no, nunca. Hace poco ya hizo un comentario venenoso también con respecto a una discusión política. Yo leo Hegel, que ya está discutiendo a este que no agarraba, no sé ni qué decía. Claro. Comentando más, Diego, que en el marco de qué es que se da esta conversación respecto a la lectura en la Cámara de Diputados. Hoy fue aprobado un proyecto de ley con modificaciones que lo que busca es fomentar la cultura y el hábito de la lectura. Del libro, dice en realidad, del hábito de la cultura y del libro, se denomina este proyecto de ley que hoy fue aprobado con modificaciones que se está estudiando en la Cámara de Diputados y que ahora pasa nuevamente al Senado. Lo que buscan es eso, fomentar la lectura con diversas acciones, tener incluso un grupo, una organización de funcionarios que esté adecuado también en todo lo que tiene que ver con la lectura. Así mismo, y vamos a hablar de eso y vamos a meter el tema lectura y libros aquí en esta noche también con un invitado especial que tiene formación académica, doctorado en literatura, además una gran cantidad de libros que están disponibles en las librerías, en las bibliotecas y que están ahí para que los niños lean, los jóvenes también. Exactamente. Le damos la bienvenida antes de hacer una pequeña pausa. Nelson Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes y con la audiencia. Ya nos llaman la atención algunos libros que tiene él allí en la mesa, pero vamos a hablar de eso enseguidita, Diego. En un ratito hacemos una breve pausa y hablamos con Nelson sobre sus libros y sobre lo que piensa él de esta campaña y cómo fomentar, cómo hacemos para que todos en realidad leamos un poco más. 19:15, les prometíamos hablar de literatura, del libro y de la campaña que estamos haciendo, juntando libros para chicos, para muchos chicos del país. Exactamente, y ya dábamos la bienvenida aquí al escritor Nelson Aguilera que nos está acompañando, conocedor, ya nos comentaba bastante amplio de todo lo que es el mundo de la lectura y por sobre todo también, Nelson, de las políticas públicas que se buscan impulsar para que niños, niñas y jóvenes en general, incluso personas, paraguayos en general, apuesten por la lectura, ¿no? Sí. Bueno, la lectura es un desafío nacional y un desafío para todos los gobiernos, que hasta el momento no hemos tenido gran resultado, que digamos. Fíjate que se lee solamente 0,50 de un libro por habitante en el Paraguay por año. Lo que significa que el paraguayo común no te lee ni siquiera un libro por año. ¿Cuánto se diría 0,50? La mitad. La mitad de medio libro por año por habitante. Medio libro por año es lo que se lee en el Paraguay, por habitante. El país que más lee, o que leía por lo menos, antes de la pandemia, era España, de habla española, estamos hablando, 10,6 libros por año. Siguiente era Chile, 5,4. Argentina 4,6. Y en la Argentina nosotros esperamos mucho más, ¿verdad? Sí. Pero ahora hubo un bajón, no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel continental. España también bajó. La pandemia afectó bastante, pero nosotros ya teníamos problemas antes de la pandemia. No tenemos una política nacional de lectura, no tenemos apoyo del gobierno en absoluto y hemos empezado un poquito con la primera dama actual, un plan lector que no funcionó. Pero estamos peleando los escritores, las editoriales, hacemos lo imposible para que los chicos puedan leer. ¿Y se puede desde políticas públicas incidir en que aumente, en que crezca el interés por la lectura y que se lea más? Totalmente. ¿Cómo, por ejemplo? Fíjate, había un plan de una licitación que el BID iba a respaldar para que los niños paraguayos pudieran tener libros accesibles en sus bibliotecas, en las ACES, lo que serían los lugares donde tienen que estar todos los materiales didácticos, etcétera. Pero no pasó nada. Allí quedó. Tendría que haber un fondo público para que las escuelas carenciadas, como ustedes estaban diciendo, tengan materiales y que los chicos lean, porque esto tiene que ser una cultura.
Esto tiene que comenzar desde la casa. A un niño hay que comprarle el libro desde chiquito, para que pueda leer ya con los padres. Luego vamos nosotros a las escuelas. Allí los chicos tienen que retirar, si es posible, semanalmente un libro acorde a su nivel. Y que vaya creciendo esto en dificultad y, por supuesto, en problemas lingüísticos que se le vaya presentando. En ese punto, Nelson, nosotros decíamos, impulsamos esta campaña para hacer llegar libros desde el grupo que nosotros tenemos aquí de medios, para que lleguen libros a esas escuelas que no tienen ni siquiera un libro de texto, no tienen una biblioteca bien nutrida. Nos decían el año pasado y a inicio de este año, autoridades del Ministerio de Educación, no tienen ellos un presupuesto exacto asignado año tras año para decir, esto vamos a comprar, esto vamos a gastar en compra de libros de texto. Bueno, Marta Lafuente había tenido un proyecto, allí quedó. Ella había tratado justamente de que las bibliotecas escolares estuviesen bien nutridas y estableció una especie de proyecto de lectura silenciosa que todos los días se pudiese leer por lo menos 15 minutos, ¿verdad? Quedó hasta cierto punto. Ahora, es un desafío porque los maestros tampoco leen. Entonces, un maestro lector produce niños lectores. Si al maestro le gusta la lectura, por supuesto que sus alumnos van a leer. Y va a procurar, va a luchar, va a crear proyectos. A mí me consta, me voy a las escuelas, me invitan, colegios de todos los niveles socioeconómicos, y veo esas maestras que pelean para que sus chicos lean. Al punto tal que te cuento, una vez me llevaron a Paso de Patria, allá en la confluencia del Paraná y Paraguay, en un pueblito, y la directora movió el proyecto. Los padres se resistieron a comprar un libro de 25.000 guaraníes. Entonces la directora les dijo, pero angaitemos cerveza después, Evo y Peyoguata, ¿entendés? Y la gente también tiene que ver que esto no es un gasto, es una inversión. Si vos le compras un libro a tus hijos, o a la escuela, o donás, o lo que sea, no es un gasto, es una inversión para poder construir una sociedad que lea, que piense por sobre todas las cosas. Porque la lectura desarrolla el pensamiento crítico. La lectura desarrolla también el vocabulario, la ortografía, la sintaxis, la redacción. Una persona que lee es una persona que piensa. Y los programas, uno recuerda a lo mejor en el colegio, en algunas materias como literatura, a veces no se leía un libro por año. Era citar autores, citar obras. ¿Cómo están hoy los currículos? ¿Incluyen lectura? El papel lo soporta todo. No hay ningún problema. Nosotros tenemos un buen programa. Están allí las sugerencias, están en los listados de libros, todo lo que quieras. Pero de allí, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Es cuestión de que realmente las maestras, los directores, los padres se pongan las pilas y hagan proyectos de lectura en pro de ese niño que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque ese niño necesita leer. El fundamento de la educación es la lectura, en todos los niveles. Estamos teniendo universitarios que se gradúan sin haber leído ni un libro. Estudian el resumen del resumen del resumen. Esa es la mejor manera de formar estúpidos. Y ya tenemos suficiente en este país. Entonces tenemos que pelear para que nosotros, los docentes, profesores, para que los alumnos lean libros de verdad sobre su materia. Fíjate vos, ¿te gustaría consultar con un médico que no leyó? Es un atentado contra la sociedad. Y hay a nivel nacional suficientes autores y libros para cada etapa, digamos, como para meter literatura nacional también. 200 escritores estamos en la Sociedad de Escritores del Paraguay. Está el PEN Club del Paraguay, está la CAPEL, la Cámara Paraguaya del Libro, está la CLAP, está la CLP. O sea, hay varias organizaciones, está Escritoroga, que son agrupaciones. De que se producen libros, se producen. Y los libros paraguayos son baratos. Los libros extranjeros sí son caros, ¿verdad? Pero vos tenés libros de 10.000 guaraníes, 15.000, 20.000. A mí me llaman las maestras y me dicen, profesor, haceme precio, es un colegio público, dale, te envío tanto por 20.000, por 15.000. ¿Y dónde está el problema, si el corte? Bueno, por un lado está la familia, que tiene que entender que respaldar ese proyecto de la escuela con 25.000 guaraníes es una inversión, la familia. Luego vamos a los maestros. Los maestros tienen que pelear para poder hacer proyectos que realmente redunden en beneficio del niño, porque el niño es el personaje principal aquí. Y también directoras, porque hay directoras que frenan muchas veces proyectos, pero hay otras que no, que apoyan. Y entonces, todo esto junto podemos hacer una gran cosa. Y lo que ustedes están haciendo, primera vez que alguien de la prensa está haciendo algo en pro de la lectura. Jamás escuché
que una organización, en este caso de medios, tenga que estar preocupándose por esto. ¿Por qué? Porque todos juntos educamos a nuestra futura generación. Esto no es solamente una actividad de la escuela ni la familia, la prensa también. Si la prensa le da basura a nuestra gente, basura va a consumir. Pero si la prensa construye, aleluya, sigamos todos juntos. Esta es una empresa de todos. ¿Qué hacer del otro lado si hay apoyo de mamá, de los profesores, de papá, de las directoras, pero no hay suficiente respaldo a nivel Estado para impulsar la lectura? Bueno, y aunque no haya, no vamos a esperar. Allí hay una necesidad tremenda. Imagínate, tenemos 68% de deserción escolar. De cada 100 niños que comienza el preescolar, solo 31, 69 en realidad, 31 niños o 31% de niños terminan la secundaria. Claro. Entonces, hay una crisis. Educación está agonizando, si es que ya no está muerta. La persona que va a tomar educación en nuestro país va a tener que sudar bastante si quiere levantar y hacer algo, porque es la niña pobre de todos los ministerios. Acá nosotros tenemos que pelear con el gobierno o sin el gobierno, porque hay una necesidad, los niños. La nueva generación tiene que educarse. La educación se basa en la lectura. Lectura más lectura más lectura es igual a pensamiento crítico. ¿Y cómo se lucha contra esto? Mira, esto no es un problema. Es un aliado. Es un aliado si se sabe utilizarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo bajo un libro aquí y leo, aleluya, el soporte nomás cambió. Ahora, si yo estoy mirando todo el tiempo Facebook y estoy en estupideces, totalmente no me sirve para nada. Lo mismo, un docente puede utilizar esto en su clase de lectura, literatura, etcétera. Vamos a leer tal libro, está. Es más, el libro digital es más barato. Claro. Entonces, yo no le veo que la tecnología sea el problema. No, el problema muchas veces está en el profesor, que tiene que cambiar un poco su metodología y utilizar la tecnología en pro de ese estudiante que se está formando. Sí, recién le dijiste, profesor, que ya desde chico acostumbrarse a tocar el libro, que tengan contacto con el libro. ¿A qué edad se puede recomendar que un niño empiece ya con alguna obra infantil, algo así ya a leer? ¿Y con qué podríamos decir a los padres, las madres, compren este libro o arranquen por este lado? ¿Podrían dar un consejo de un libro, por ejemplo? En el mercado hay libros de todo tipo. Por ejemplo, para los bebés. Están los de tapa dura, están hasta afelpados algunos, que va trabajando por el tacto. Vamos a poner el dibujo de un conejo y de repente ahí se toca el niño, está empezando. Ahora, la primera lectura que hace el niño es la de imágenes. No es, el signo lingüístico llega un poco más tarde, pero todo lo que es la lo que sería el nivel inicial y antes del inicial, está en estimularle al niño a mirar las imágenes. Y los niños te cuentan historias. Vos le contaste un cuento de repente, ellos saben por las imágenes la sucesión de hechos que va aconteciendo en una historia. Entonces, desde el comienzo se puede trabajar con los niños en eso. Cuando mis hijos tenían 3, 4 meses, yo tenía para ellos libros que podían meter en la pileta, donde se estaban bañando. Y allí tener sonido aquí, sonido allá, y allí el personaje, un animal, lo que fuere. Pero esa es una manera, lo mismo va jugando el chico con el libro. Es una interacción. Hay muchos libros interactivos. En el mercado hay suficiente. Claro, los libros extranjeros son un poco más caros. Eso hay que decirlo, sí o sí. Pero los libros locales no. ¿Y por dónde empezarían? Si hay una edad para empezar ya con literatura, digamos, ¿con qué empezar o por dónde empezar? Bueno, la primera parte es contarle el cuento. El papá, la mamá, el abuelo, el tío, la madrina, etcétera, que le tenga que abrazar al niño cuando le va a contar un cuento o cuando le va a leer un cuento, para que ese acto afectivo el niño relacione con la lectura, desde chiquito, desde 1 año si es posible, ¿verdad? Vamos contándole, vamos. Cuando llega a la escuela, ¿qué va a pasar con el niño? Siempre va a tener un recuerdo afectivo con los libros, con lo que se les contó, se le abrazó, etcétera, pero jamás castigarle a un niño, te portaste mal, anda a leer un libro. O peor todavía, te portaste mal y lee esto acá y quédate. No, absolutamente. El libro, la lectura tiene que ser placentera. No un castigo. No punitiva, en absoluto. Placentera, un placer que el niño encuentre. Pero ¿quién es responsable de eso? Primero los padres. Segundo los maestros. Porque los maestros también podemos liquidar el gusto por la lectura eligiendo textos demasiado altos o demasiado, digamos, aburrido para la edad, y cosas así. Que suele darse en los colegios, totalmente. por ejemplo. Tomás lee este libro, una imposición de alguna profesora
Que después lo retrae a los demás, Sí. al que lee. No, yo mismo como profesor de literatura cometí errores muchas veces, que a un chico de 14 años quise hacerle leer Roabastos, pero Roabastos no es para un chico de 14 años. Estamos ya para la media, en adelante podemos entrar por el vocabulario que utiliza Roa, es otra cosa, ¿verdad? Entonces uno también hace mea culpa y va corrigiendo en el camino, porque uno quiere, pero muchas veces mete la pata. Y es importante, tenemos que hacer una pausa nosotros ahora, pero es importante que sean libros paraguayos o es relativo esto. Bueno, empecemos con lo que conocemos y luego gradualmente vamos hacia lo desconocido. De lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Eso es lo que nos ayudaría para poder mejorar también y adquirir mejor el idioma, ¿verdad? Porque después podemos hablar del idioma. Claro. Tenemos que hacer la pausa que decía Sí. Diego. Ahí tenemos algunos libros, tenemos algunos en la recepción también. ¿Es la primera vez en serio que se hace una campaña así que ustedes Yo no recuerden, recuerdo, Nelson? yo hace 40 años que enseño, que publico libros hace 23 años, pero no recuerdo que ni un medio haya hecho esto antes. Ahora, no sé, no soy tan viejo para perder Claro, la memoria, ¿verdad? Pero cuando a mí don Coronel me habló del proyecto, dije, wow, pero qué bueno, dije, alguien por lo menos se preocupa allí. Bueno, y a propósito, esto ya va a ir para donación. Ah, ese espectacular, proyecto, ¿verdad? bien. Ya tenemos Bueno, otros 3 libros entonces. Vamos a estar hablando de tripilina, vamos a estar hablando de Carumbita. carumbita también. Y el Estado, esa parte, la parte Sí. pública también queremos saber, ¿verdad? Claro. ¿Cómo una escuela no va a tener biblioteca? Tenemos también conversaciones pendientes con la gente del Ministerio de Sí. Educación. Recorrimos una institución educativa. Enseguida eso, hacemos pausa. Muy bien, seguimos hablando nosotros de lectura, estamos con una campaña, llegó al Congreso, estamos hablando de políticas públicas también y queremos ver qué tenemos, ¿verdad? Para en el MEC, cuáles son los planes con respecto a esto. Y en un ratito ya vamos a hablar con Nancy Benítez. Exactamente, en segunditos nada más, porque queremos compartir también un recorrido que hicimos a una escuela cercana, pero si bien es cierto, tiene una biblioteca, todavía hace falta avanzar, mencionaban algunos, en cuanto al contenido, a la cantidad, la calidad de los libros de textos. Compartimos lo que nos decían en la escuela básica José de Antequera y Castro. La verdad que nuestra institución no está contando con bibliotecas. Tenemos más que nada donaciones de exalumnos, ¿verdad? Que siempre nos traen libros y esos libros le damos a las profes para que puedan trabajar en el aula. Sí contamos con libros proveídos por el MEC, ¿verdad? Que son en las áreas de castellano, matemáticas, ciencias naturales y salud, ¿verdad? Que los niños trabajan con esos libros. Pero así una biblioteca en sí nos encantaría tener, ¿verdad? Tenemos nuestro pequeño espacio, ¿verdad? Donde tenemos nuestros libros, nuestras carpetas, nuestras actas, ¿verdad? Ese es nuestro lugarcito donde nosotros tenemos nuestros libros, ¿verdad? Y ojalá, ese es un sueño que tenemos, ¿verdad? El tener realmente una hermosa biblioteca. Y los libros que son donados por exalumnos también son donados por vecinos, ¿verdad? Y generalmente vienen, nos traen, nos donan y son 15, 20 libros que tenemos guardados ahí en nuestra piecita, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos ahí nuestros materiales, ¿verdad? Pero nos encantaría, realmente es un sueño y ojalá podamos cumplirlos. La verdad que es una realidad que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que los niños de repente ya no quieren leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo facilita la tecnología, lastimosamente, ¿verdad? Pero nosotros acá en esta institución hacemos que ellos lean, ¿verdad? Ellos felices cuando de repente nos vienen donaciones, ¿verdad? Y son libros de cuentos, ¿verdad? Que les damos a los niños más chiquitos, ¿verdad? Y obviamente la lectura siempre a través de los proyectos tratamos de que los niños se enriquezcan más, ¿verdad? Desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo. Súper importante y falta. Es un déficit actualmente en la educación. Ellos estarían súper felices de contar con una biblioteca, ¿verdad? Y eso es un pedido que hacemos en la microplanificación que entregamos anualmente, ¿verdad? Es un pedido que hacemos siempre y yo creo que van a estar felices de contar con una linda biblioteca. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué libros solés leer? Y siempre suelo leer los libros de Lina Vallejo, siempre me encanta leer mucho. Y ella es mi youtuber y escritora también favorita. Siempre suelo escuchar y leer de ella. Tengo todos sus libros de ella. Y a veces suelo leer los libros de la escuela también, a veces. Pero me gusta más leer lo que yo tengo. La Caperucita Roja y eso. ¿Te gustan los libros de cuentos?
De matemática. Y acá de tu escuela suele ir a agarrar algún libro y también leer por lo menos una hora. Sí, de la dirección. ¿Falta más libros o tienen luego mucho? Un montón. Pero suelo agarrar un montón, solo agarré y vengo a leer acá. De castellano a veces. Sí. ¿Y acá en la escuela tienen varios libros? Sí, muchos tienen. ¿Y cuál es tu favorito de toda la cantidad que tienen acá? El de ciencias sociales. ¿Siempre te gustó leer o cuando fuiste pasando de grado recién te gustó la lectura? De preescolar ya me gustó ya leer. No, este último era un capísimo. Desde el preescolar que ya le gustaba. Ya en el área de las ciencias. Queríamos hablar con la gente del MEC, también va a preguntar un poquitito sobre la campaña, sobre el tema de las bibliotecas en las escuelas, presupuesto también para libros, por supuesto, políticas públicas de lectura. Exactamente, por eso ya saludamos a la licenciada Nancy Benítez del Ministerio de Educación y Ciencias para que nos hable un poco acerca de esta situación por la que están pasando. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Hola Fernanda, hola, buenas noches, hola Diego, buenas noches, y si está aún ahí el profesor Nelson, sí, está también mis saludos para él. Acá te está escuchando ya atentamente, doctora. ¿Hay políticas públicas para incentivar la lectura? ¿Cuál es el gran desafío o los grandes problemas que tenemos para que todos los chicos tengan libros, bibliotecas en nuestro país? En consonancia con lo que ya el profesor Nelson estaba comentando, la lectura es esencial como un factor clave para el desarrollo de las políticas de calidad educativa. Entonces, cuando nosotros mencionamos cuando buscamos los factores asociados, ¿qué es lo que ayuda a mejorar la tenencia y la disponibilidad de materiales para la lectura? En tercer lugar, en primer lugar, generalmente aparece el incentivo, la motivación que tiene una persona para aprender. En segundo lugar, aparecen los recursos didácticos para aprender. Y en tercer lugar, aparece ya los materiales para la lectura. Esa capacidad que tienen las personas de no quedarse solo con un dato, con lo que le explicó la maestra o el profesor, o lo que leyó en un material, no se queda con eso solo, sino que coteja esa información, lo contrasta con otro. Esa capacidad ayuda muchísimo a mejorar la calidad de los aprendizajes. Luego viene la formación docente, etcétera, pero esto está entre los tres primeros factores que inciden en la calidad de los resultados de aprendizaje. Así es que es clave esto de trabajar las políticas para la lectura. En general, la lectura se trabaja desde la cultura, desde la potenciación de la cultura, pero también desde la educación. Entonces, un plan nacional de lectura que estamos desarrollando acá en el Paraguay está trabajado desde la Secretaría Nacional de Cultura y también desde el Ministerio de Educación y Ciencias. Y tiene dos propósitos este plan nacional de lectura. Uno es potenciar las capacidades lectoras de la población paraguaya. Y otro propósito tiene que ver con lo que refiere a entregar recursos para la lectura. Porque podemos desarrollar todas las potencialidades de la lectura, pero no hay recursos para leer. Y en esa línea, el Ministerio de Educación, les quiero contar que este año, con un poco más de $3 millones de inversión del Estado paraguayo, en un esfuerzo grande que se ha hecho para dotar de materiales educativos a las escuelas y los colegios oficiales y privados subvencionados de todo el país. Se han entregado 3 millones, y miro el dato acá para ser precisa, 3.401.946 materiales se han distribuido con la canasta básica de útiles. Y lo bueno de esto es que con este año se ha inaugurado este proceso y ya se ha instalado ya en el presupuesto nacional. Es decir, ahora, a partir de este año, todos los años, los estudiantes de colegios oficiales, de escuelas oficiales, van a estar recibiendo estos materiales de formación
libros de textos, cuadernos de aprendizaje y también las guías didácticas para los docentes. Esto viene a reemplazar, bueno, no reemplazar necesariamente, sino a complementar lo de las bibliotecas, la mirada clásica de las bibliotecas escolares, que son lugares de donde se guardan y se tiene un repositorio de libros y donde la gente, los estudiantes acuden a investigar o a indagar sobre los temas que están estudiando. En este caso, lo que se plantea con estos libros de texto es que tengan en la propia sala de clase su repositorio de materiales para recurrir allí mismo, en el mismo acto del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puedan tener disponibles los estudiantes y que puedan incluso llevar a sus casas, traerlos de nuevo, que ya va a ser de su propiedad. Esto es un hecho súper importante y permítanme explicarles el por qué es tan importante y tan revolucionario esto de entregar cuadernos de aprendizaje ya con la información y con los ejercicios hechos, en este caso de comunicación, de matemáticas y de ciencias naturales, este año, pero en los años sucesivos esto irá aumentando, de tal modo que llegará un momento en que cada alumno de escuelas oficiales y privadas subvencionadas tenga entre 6 a 10 materiales cada alumno cada año. Esto quiero que me den unos segundos más para explicar el valor que tiene este hecho. Tradicionalmente nuestra pedagogía en el aula consiste en copiar la maestra de las escuelas o incluso en el colegio, copia la lección en el pizarrón y haga sus ejercicios a partir de esa información de historia o de ciencias naturales o de lenguaje, etcétera, explica brevemente y luego ya les pide a los estudiantes que copien del pizarrón al cuaderno. Eso lleva mucho tiempo y es un tiempo perdido, es un tiempo ocioso de pasar de la información del pizarrón al cuaderno. Eso era válido cuando no teníamos los materiales educativos, ¿verdad? Pero la pedagogía era funcional a esas carencias de recursos, ¿verdad? Pero ahora, al tener ya la información en un material impreso, ya están los ejercicios, entonces eso genera otro tipo de dinámica en el aula que permitirá desarrollar talleres, debates, trabajos de campo, etcétera, donde va a haber más tiempo para esas actividades importantes y centrales, esenciales para lograr aprendizajes, antes que estar copiando del pizarrón al cuaderno. Directora, tenemos que cerrar porque lastimosamente nuestro tiempo es muy breve. Decía así, brevemente nada más, la cifra, nada más reiterar, de cuántos libros entregaron ya más de 3 millones este año. Este año, solo este año. Y eso va a ir aumentando año a año y ya se ha incorporado en el presupuesto nacional. 3.401.946 materiales entregados este año con la canasta básica de útiles escolares. Gracias por el dato y por la información y volvemos a hablar con ella porque la campaña va a continuar. Exactamente, así que vamos a estar en constante comunicación con usted, directora. Muchísimas gracias. Y el tema libro y lectura también. Totalmente. Bien puesto acá. ¿Qué es? Materia pendiente, sin duda alguna. Nos puso en un desafío el profesor al destacar tanto este tema. Claro, y más todavía, gracias a la directora también que nos da estos datos alentadores, cuanto menos. Un logro. Ya va a incluir el próximo presupuesto también la compra de libros. Pausa breve. Producto de Laboratorios Galeno. Noche de libros, un punto de vista. Es así, de lectura, de compartir un poquito esta pasión y recordamos que estamos aquí con el escritor Nelson Aguilera. Agradecerle su presencia esta noche, profe. Y los libros. Los libros también. Así brevemente, algunos que podamos comentar, algunos que le recomienda a la gente. Hay lanzamientos también. Sí, Carumbita. Carumbita es la célebre tortuga valiente paraguaya
que prácticamente ya es un personaje ícono de los chicos. Va a salir la Carumbita número 10. 10 aventuras ya. 10 aventuras. Carumbita de la emperatriz de los 100 pies, que se va a lanzar en el Colegio Juan 23 de Encarnación el próximo 19 de mayo. Espectacular. Gracias, profesor, por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que nuestra gente siga leyendo. Eso es lo que queremos. Es así, que hagan llegar por favor sus donativos. Y tenemos temas pendientes, ¿eh? ¿Qué? Ortografía, escritura, todavía, así que el profesor no se vaya muy lejos. Es así, bueno. Le agradecemos al profesor Nelson Aguilera por acompañarnos. Hacemos nuevamente una pausita. A la vuelta te contamos lo que se viene ya con el siguiente espacio. Uniforme. Muy bien, ¿nos vamos para el sur? Sí, queremos saber qué se viene el día de hoy, en la noche de hoy, en Mi Tierra Roja. Jorge Cortés, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Hola Fernanda, hola Diego. ¿Cómo estás, Jorge? Les consulto, ¿alguna vez ustedes probaron, por ejemplo, la ensalada de tacuara? La ensalada de tacuara. No, pero queremos probar ya mismo. Muy bien, esta noche vamos a visitar a través de Mi Tierra Roja un lugar donde, como parte del menú casi diario, se suele tener una ensaladita preparada del brote de tacuara. Y después otras variedades. Por ejemplo, dulce de poroto, que no vas a saber qué es dulce de poroto, dentro de la parte gastronómica. Y después muchas otras cosas muy lindas en esta segunda entrega de Mi Tierra Roja, después de lo que ha sido un comienzo realmente con muchísima buena aceptación del programa. Hoy estamos visitando otro distrito aquí en el departamento de Itapúa y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos para que nos sigan a través de C9N y a través de Sur TV también. Excelente. Espectacular. Excelente. Yo ya me quedé con ganas de saber. Sí, ya no empezábamos a imaginar más o menos de dónde viene, pero esto lo dejamos ya para Tierra Roja. Exactamente. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias, Jorge Cortés. Y en minutitos nada más con todo Ensalada de tacuara. mega equipo Mi Tierra Roja. Ensalada de tacuara y dulce de poroto. ¿Tacuara Cardoso? Goles de tacuara, ensalada, todo de tacuara. Bueno, nos vamos, ya viene Hasta Mi Tierra mañana. Roja. Chao.